Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Evangelio que contemplamos el día de hoy, de Mateo 13, a la mitad, en los versículos 36 a 43, nos muestra el Señor con una actitud de despedida. Dice el Evangelio que en aquel tiempo Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Cada uno de nosotros, tantas veces en la vida, querría estar tranquilo, despedir a toda la gente que tenemos alrededor de nosotros, en el sentido de decirles hasta luego y esperar después a quedarnos solos. Vamos a quedarnos solos con el Señor para contemplar su actitud ante esa multitud que está sedienta de Dios. ¿Cuánta gente necesita al Señor? Y cuántas veces cada uno de nosotros también lo necesita tanto. Ojalá que el día de hoy, este martes, nosotros podamos volver al Señor con esa ilusión de acercarnos a Él como hicieron los discípulos. El Evangelio nos dice que entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Es como si de alguna manera no hubieran entendido claramente lo que el Señor estaba diciendo y les hubiera pedido una explicación. Los discípulos quieren comprender a fondo la vida de Cristo, como también cada uno de nosotros quiere hacerlo. Y uno de esos discípulos que a lo largo de la historia han buscado la verdad del Señor, tantas veces sin entenderla, es un santo que celebramos el día de hoy, San Alfonso María de Ligorio. San Alfonso es un santo que provenía de una familia acomodada. Sus papás tenían un título de nobleza, tenían dinero y por lo tanto no querían que Alfonso se dedicara a la vida del sacerdote y se lo impidieron. Pero él estaba convencido de que era lo que Dios quería. Y era como uno de esos discípulos que le decía: Señor, explícame por qué. ¿Por qué si nadie quiere esto, lo quieres tú? En la vida de San Alfonso era una llamada a seguir el sacerdocio, a seguir la entrega a Dios. Pero en tu vida, en mi vida, tal vez puede ser un deseo de decir: Señor, ¿por qué? ¿Por qué tengo este jefe en el trabajo? Señor, ¿por qué? ¿Por qué tengo este hijo que es como es? ¿Por qué tengo este papá que siempre me dice las mismas cosas? ¿Por qué? Explícanos, Señor, esta parábola. San Alfonso intentó convencer a sus papás porque él quería entrar en la congregación que había creado San Felipe Neri en Roma y no se lo permitieron. Él tuvo que estar siempre disponible para lo que Dios le pedía, siguiendo también la voluntad de sus padres. Y es como un ejemplo de alguien que en medio de muchas dificultades buscaba la voluntad de Dios. Tú y yo, ¿cuántas veces hemos dicho sinceramente: Jesús, quiero hacer solo lo que quieras tú? Yo sé que mi vida pasará en un abrir y cerrar de ojos. Yo sé que no importa tanto lo que yo consiga o lo que no consiga. Yo sé que no existen victorias sin fracasos. Hagamos la voluntad de Dios. San Alfonso María de Ligorio la hizo así. Empezó a predicar en las puertas de una iglesia a muchos jóvenes que venían a escucharlo. Y en el fondo esto no le gustaba a muchas personas. Lo criticaron, lo acusaron. Así que después de mucho tiempo y de mucho sufrimiento, San Alfonso consiguió que un obispo lo aceptara y creó una orden religiosa que se llaman los redentoristas. Y San Alfonso comenzó a hablar de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, a enseñar la vida de Jesús. ¿Cuántas veces San José María nos ha enseñado también a meternos en el Evangelio,
a pensar que lo que hace el Señor no son cosas que pasaron hace 2000 años, sino que es nuestra vida. También hoy nosotros queremos tener esa misma voluntad. Señor, enséñame la parábola. ¿Por qué no entiendo tu voluntad? ¿Por qué me cuesta tanto seguirla? ¿Por qué no consigo aceptar esta cruz? Una enfermedad, un malestar, un pequeño como constante desafío en mi vida espiritual, un sentido de la santidad al que yo aspiro, pero casi como si tuviera que ser a mi medida. Y no en cambio esa santidad que Dios me pide, donde lo único que importa es lo que Él quiere. San Alfonso lo entendió que teníamos que acercarnos al Señor para pedirle con humildad esa explicación, y encontró en aquel obispo una aprobación. Y así, después de muchos años, casi 15 años, fue aprobada una congregación religiosa que eran los redentoristas. Y San Alfonso habló mucho de esta pasión del Señor, consiguió muchas vocaciones, pero era un hombre que tenía muchos talentos. Él supo escribir literatura, supo escribir canciones. Hay un villancico muy famoso aquí en Italia que está dirigido al niño Jesús, y se le canta que es un niño que baja desde el cielo, que viene de las estrellas, y lo cantan muchas personas. Y si San Alfonso hubiera dicho, yo lo que quiero es ser cantante, yo lo que quiero es ser compositor, yo lo que quiero es ser escritor, tal vez no sería conocido, habría sido olvidado por la historia. Pero él dijo una cosa: yo quiero seguir a Jesús. Señor, explícanos por qué. Tú haces que te necesitemos tanto. Y pongamos nuestros sueños en las manos del Señor. ¿Qué quieres ser tú? Una persona que sirva a los demás, un miembro de la familia que los haga siempre felices, un papá o una mamá completamente entregados a sus hijos, un hijo, una hija que sepan siempre obedecer con alegría, porque la verdadera santidad es la que se vive con alegría. Por eso San José María siempre decía eso, que nosotros hemos de estar muy alegres porque somos hijos pequeños de Dios. Pues pensemos en estos santos, en tanta gente tan buena que está a nuestro alrededor, en tantas personas que esperan de nosotros una sonrisa, un acto de amor, un pequeño servicio. Y vamos a comenzar este día con alegría, a servir, porque es la voluntad de Dios, a sonreír, porque es la voluntad de Dios, a pensar que el Señor tiene nuestra vida dibujada y nos va guiando poco a poco por esos caminos que Él ha ido trazando para nosotros. ¿Cuánta gente tan buena hay en el mundo? Si lanzamos nuestra imaginación a los países más remotos, a China, a la India, ¿cuánta gente va a las iglesias a cantarle al Señor tan temprano sin que nosotros lo sepamos? ¿Cuánta gente en su casa reza en silencio, en el camino del trabajo, en el coche, pone un rato de oración para Jesús? ¿Cuántas personas dejan de comer lo que les gusta o incluso ofrecen un rato de no comer nada por el Señor? ¿Cuántos pequeños sacrificios hacen los niños por el Señor? Y nosotros con San Alfonso María Ligori, que hoy la Iglesia celebra, y con San José María, y con todos los santos del cielo, queremos tomarnos de la mano de José y de María. Queremos ser unos niños pequeños que hagan solo la voluntad de Dios, para poder un día tomar al niño Jesús en nuestros brazos y cantarle ese villancico, diciéndole al Señor que Él bajó desde el cielo para llevarnos al cielo, que Él quiso morir en la cruz para evitarnos todo sufrimiento, que Él espera de nosotros solo amor, aunque nosotros no sepamos cómo dárselo en realidad, porque todo lo que Dios recibe de nosotros lo ha puesto antes en nosotros.
terminamos nuestra oración de la mano de María, cantándole a su Hijo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.